Era la misa de Nochebuena, diciembre, y la gente ya llenando la iglesia. Había 2 filas de bancas desde el altar hasta la parte de atrás. Las paredes de los lados estaban adornados con vidrales, hermosos vidrales. Habían unos al nivel de los ojos, los otros estaban altos a los techos. El ambiente dentro de esa iglesia, dentro de ese templo, era muy cálido, era caluroso, era festivo, acogedor, alegre. La gente que había llegado pues estaba bien vestida porque estaban listos para después de misa irse a celebrar, a comer la cena de Navidad. Seguro algunos estaban ansiosos de regresar a casa porque dejaron la vaporera con los tamales prendida a fuego lento. El santuario de la iglesia se veía hermoso. Si fijabas tus ojos al santuario, estaban unos gigantescos árboles naturales de Navidad, alumbrados con luz blanca, y hacían que todo brillara. El tabernáculo brillaba, el crucifijo brillaba, el pesebre enfrente del altar brillaba, ahora con Jesús ya puesto ahí, el niño Jesús. El piso de mármol también resaltaba, se reflejaba los colores blancos y rojos de las flores de Nochebuena. Todo en ese templo, todo en esa iglesia hablaba de Dios. Todo era una expresión de la presencia de Dios. En la comunidad reunida en un solo cuerpo, una sola fe, en los niños emocionados por regresar a casa y abrir los regalos a medianoche, en la riqueza de las decoraciones. Había un joven, 18 años tenía, como a 10 bancas del frente, pero la belleza de todo lo alrededor no le enfrentó. Él lo único que podía hacer era mirar cuidadosamente una de las velas que estaba encima del altar. Y hacía lo que estaba haciendo cada domingo los últimos meses. Él solamente rezaba: por favor, Dios, si existes, dame más. Haz cualquier cosa, tomaré cualquier indicación. Por favor, Dios, si existes, haz que la llama de esa vela se mueva, parpadee. O mejor, extínguela. ¿Qué te cuesta? Dame más. Y como cada vez que este joven había rezado por lo mismo, no pasó nada. Simplemente había tenido un encuentro con Jesús hace unos años atrás. Ahí es donde él aprendió de que Jesús era poderoso, que Jesús podía hacer grandes cosas por la gente. Así que se involucró, fue retiro tras retiro, escuchó testimonio de cómo Jesús había cambiado vidas, había hecho cosas milagrosas. Hasta él mismo experimentó lo que él consideraba cosas sobrenaturales en su vida. Y cada experiencia le llenaba más esa necesidad o esa curiosidad de más. Quiero saber más, quiero recibir más. Hasta que de repente ya no era lo suficiente. Con el tiempo el joven dejaría de ver las cosas nuevas, de experimentar algo nuevo, de recibir algo nuevo. Continuaba yendo tras Jesús, siguiéndolo hacia un retiro a otro, pero ahora todo era igual. Todo lo que escuchaba era lo mismo, todo lo que sentía era lo mismo, ya no era nada nuevo, ya no era suficiente. Esto le empezó a causar mucha duda y empezó a pensar: quizás no hay nada más, quizás esto es todo, quizás todo estaba en mi mente, quizás nada es real. Así que esa Nochebuena él decidió hacer uno de sus últimos intentos con Dios y por eso rezaba: por favor, Dios, dame algo más. Por favor, si existes, dame una señal. Haz que esa vela parpadee, o mejor, extiéndela. ¿Qué te cuesta? ¿Qué fue lo que pasó? Por continuar. ¿Alguna vez te has sentido que a veces las cosas no son suficientes? Uy, padre, pues déjele cuento. Cada mañana que me levanto, todas las mañanas no duermo lo suficiente.
¿Ah? ¿Quién? Casi todos. O a veces vemos nuestras cuentas bancarias. Uy, no tengo suficiente dinero. El día se nos pasa rapidísimo, no alcanzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. No hay suficientes horas en el día. Pasamos al rinconcito para nuestros tacos to go. Estamos en el carro, abrimos la bolsa. No nos dieron suficiente salsa. Nunca tenemos suficiente. Somos buenísimos para identificar cuando no hay suficiente. Ahora, esto no es necesariamente algo malo. Los científicos sugieren de que naturalmente nosotros estamos programados para reconocer cuando no tenemos suficiente para de esa manera levantarnos, ir en búsqueda de más. Es parte de nuestro origen, de cuando nuestros ancestros tenían que moverse de un lugar a otro buscando comida, buscando agua. Y aunque esto es algo bueno porque nos ayuda a sobrevivir con nuestros recursos naturales, también tiene su punto débil. Y aquí es donde entra lo que es importante para nosotros. El punto débil es de que llegamos a un momento donde ya tenemos lo suficiente, pero lo suficiente ya no se nos hace suficiente. Y queremos más, y más, y más. Aquí es donde entra lo que llamamos codicia. La codicia es cuando somos completamente consumidos por este deseo de tener más, de querer más, aun cuando ya lo tenemos. No podemos reconocer cuando ya es suficiente. Ahora, ese es no solamente un riesgo para las cosas materiales en nuestras vidas, pero también es un riesgo muy verdadero cuando se trata de nuestra relación con Dios. ¿Acaso no es por eso que la gente se acerca a Dios en sus vidas? Aún en el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Lo seguía mucha gente por el amor y la fe que le tenían. ¿Sí? No. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que él hacía curando a los enfermos. Es decir, la gente tenía muchísimas necesidades físicas, emocionales, espirituales, y siempre estaban en búsqueda de más. Daban ofrenda tras ofrenda, hacían sacrificio de animales tras sacrificio de animales en el templo, buscando siempre más y más, pero nada satisfacía. Entonces, cuando ellos ven y escuchan de que Jesús puede hacer ciertas cositas, milagritos, pues dicen, una oportunidad más. Vamos con Jesús a ver si Él nos puede dar más. Todos querían más. ¿No es esa la razón por la cual mucha gente se acerca a Jesús hoy en día también? Ahora, mucha gente viene a Dios en tiempos de lucha, en tiempos de dolor, en muchos tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad. Yo solamente tengo 2 años de sacerdote, solamente 2. Y en esos 2 años, solamente una vez he recibido una llamada de alguien para hacer una cita conmigo porque me quiere platicar de lo bendecida que se sentía. De ahí he recibido muchísimas llamadas, he tenido muchísimas reuniones con gente que dice, Padre, no sé qué hacer. Padre, no puedo ver a Dios en esto. Padre, necesito a Dios, necesito más, necesito más. También está la gente que se acerca a Dios por curiosidad, porque escuchan, como yo escuché cuando era jovencito, de que Dios hacía grandes cosas, que Jesús hacía grandes cosas en la vida de la gente. Bueno, si Dios da grandes bendiciones, pues yo también las quiero. Nos acercamos para ver qué podemos recibir de Dios. Queremos más. Ahora, seguro todos nos hemos acercado a Dios en diferentes momentos de nuestras vidas por una o las 2 razones. Yo lo he hecho en varios momentos. Pero sin importar la razón por la cual nos acerquemos a Dios, aún en la razón mala o equivocada, Dios nunca nos va a rechazar. Cuando Jesús vio que la gente se estaba acercando, cuando venía la gran multitud hacia Él, no trató de alejarse de ellos, no trató de esconderse como lo había hecho antes. No les dijo a los discípulos, oigan, díganles que mejor se vayan y regresen en otro día. Estoy cansado. Más bien, Él hace algo diferente. Le dice a Felipe, ¿cómo vamos a comprar comida para toda esta gente? Fue una pregunta muy curiosa. Fíjense, en ningún momento tenemos una indicación de que la gente tenía hambre.
En ningún momento tenemos la indicación de que la gente había ido ahí para que fuesen alimentadas. La gente fue ahí porque querían ver más, querían ver milagritos en sus vidas, querían ver a ver qué tipo de cosas sobrenaturales podía hacer este Jesús. Y Jesús sabía muy bien lo que la gente estaba buscando y muy fácilmente Él hubiese podido dedicar el resto del día haciendo esos milagritos y satisfacer la necesidad de las personas de más y más. Pero no lo hace, más bien hace algo diferente. Entonces, con esta pregunta que le hace a Felipe, Él quiere ver si Felipe podía ver lo mismo que Jesús veía en la gente o si estaba pensando igual que los demás. Felipe le responde, pobrecito, el salario que tenemos no es suficiente, no nos alcanza, no es suficiente. Felipe llegó a la conclusión de que Jesús no era suficiente. De lo que él y los discípulos podían ofrecer a la gente no era suficiente. Estaba pensando igualito que los demás. Entonces, con mucha paciencia, pues Jesús empieza a dar instrucciones de qué hacer, los sienta, y no solamente lo suficiente, sino con abundancia que quedaron sobras. Fíjense, este es el único milagro que hace Jesús, que vino solamente de Él. Nadie le pidió que lo hiciera. En otros momentos la gente dice, mi hija, levanta a mi hijo que está muerto, y Jesús lo hace. Pero en este caso, Jesús lo hizo por su propia iniciativa. Hizo lo que Él quería. Es decir, Jesús nos está diciendo que Él es suficiente. Él dice, yo soy suficiente. Deja de pensar en Dios como tú piensas de todas las otras cosas en tu vida. Porque si no, va a llegar el tiempo donde yo ya no voy a ser suficiente. Y vas a seguir buscando a Dios en otras partes. Y así de rápido como vinieron a mí, así de rápido se van a ir. Ahora nosotros como católicos, nosotros leemos esto y fácilmente lo interpretamos como el que alimento que Jesús les estaba dando es símbolo de la Eucaristía, lo que hoy entendemos como la Eucaristía. Cuando tú vienes a misa, ¿sientes que estando aquí es suficiente? Si Jesús está plenamente presente en la Eucaristía, y la Eucaristía es lo que Jesús promete y lo que San Pablo afirma, que es lo que nos une en un solo cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. Si es la Eucaristía la que nos transforma, ¿eso es suficiente para ti? ¿O sales sintiéndote igual o vacío o buscando más o deseando más? Aquí y aquí, de qué es la Eucaristía y de que Jesús en la Eucaristía es suficiente, entonces es muy probable que vamos a estar buscando a Dios en otros lugares, porque no nos va a satisfacer lo que aquí recibimos. Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiares o amigos, conocen a alguien que se ha ido de la Iglesia Católica porque no tuvieron esta convicción, porque Jesús no fue suficiente en la Eucaristía. Muchos se fueron a otras iglesias donde la música era mejor, donde las prédicas eran mejor, sí que lo siento, donde eran más graciosas, más entretenidas, donde sentían que estaban recibiendo más. Otra gente simplemente se aleja de cualquier práctica de fe, porque no encontraron aquí lo que ellos estaban buscando para sus vidas. La gente se aleja cuando no ven en Jesús lo suficiente. Bueno, durante las próximas 5 semanas en el Evangelio vamos a seguir leyendo de este capítulo 6 de Juan. Es el discurso largo del pan de vida, así que hoy es solamente la introducción. Y va a ser una oportunidad para nosotros en las siguientes 5 semanas profundizar en qué significa para mí la Eucaristía y si en la Eucaristía puedo yo encontrar suficiente. Espero que en 5 semanas todos podamos renovar la convicción en nosotros de que sí, Jesús, tú eres suficiente. No necesito más. La misa de Nochebuena terminó. Las familias se levantaron.
Apagaron las luces, apagaron las velas del altar y ahí me quedé. Me quedé dentro de esa iglesia que ya estaba oscura y vacía en ese momento. Y ahí continué. Dame más. Enciende esa vela. Tú lo puedes hacer todo. Hazme ese milagro. Haz eso por mí. Dame más. Esa vela nunca se encendió esa noche. Y me alegro que no se encendió porque el encuentro que yo tuve meses después, un encuentro completamente inesperado, fue algo que verdaderamente me llevó a decir con convicción, sí, Jesús, tú eres suficiente. No sé de qué manera tú vas a poder decir eso, qué experiencia en tu vida te va a hacer decir eso. ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Qué fue lo que me hizo decir eso? ¿Qué fue lo que pasó? Por continuar.